Vamos a pasar ya a la mesa con los maxi abogados David Peña y Federico Anaya. Nos parece obligado también que sigamos teniendo un debate y reflexiones sobre lo que está sucediendo en el país y además tratar de colocar pues siempre los temas de una manera en la que pues permita pues que estos eh, que usted que nosotras, que nosotros podamos reflexionar sobre lo que están pasando, sobre decisiones importantes que se toman en nuestro país y que nos parece que es importante y relevante darle pues un seguimiento a esto que está pasando. Así que vamos a platicar con David Peña y Federico Anaya, con los queridos Maxi Abogados, sobre todos estos rebates, debates, discusiones, reflexiones, análisis, pues siempre con la mirada también brillante, inteligente y además agradable de los Maxi Abogados David Peña y Federico Anaya. Em, Esto también surgía a propósito de lo que hemos estado documentando, lo que van publicando medios de comunicación, que en el marco de esta reforma al Poder Judicial de la Federación, pues son ya la mitad, aproximadamente la mitad de los magistrados y de los jueces que han renunciado a participar en las elecciones, a participar en las elecciones. Eh, Ayer yo le presentaba, y ahorita le vamos a poner la imagen, ahí te la mandé, mi querido Asael, la imagen de un tuit que publica el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez a propósito de esta reforma, que señala, por ejemplo, el Centro PRO con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma que cancela la posibilidad de someter a control las reformas constitucionales de todos y todas, perdón, todos y todas perdemos en definitiva la posibilidad de impugnar a nivel nacional modificaciones a la Constitución contrarias a derechos humanos y a los principios de la democracia por forma o fondo. Se cierra precipitadamente una cuestión relevante para los derechos humanos sin una deliberación amplia y plural. Señala el Centro PRO un retroceso. En estas lógicas que ha habido también en comentarios, pues de hecho a nosotros luego nos arrobaban y porque hemos defendido el trabajo que ha hecho el PRO, por ejemplo, en el caso Ayotzinapa, así como el que ha hecho el Tlachinolan o el grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes. Y entonces cuando el PRO empezó a publicar alguna en sus redes sociales o en algún comunicado haciendo algunas críticas en materia de la reforma al Poder Judicial de la Federación, pues se le fueron al PRO o a nosotros, ya ven, y Rompeviento, Ledesma, defendiendo a esta organización, ya sabe, estas expresiones ahora que están de moda, que me parecen de muy bajo nivel, chayoteros y quién sabe cuántas expresiones nuevas que han salido, pero la ventaja es de tener a personas como David Peña, como Federico Anaya, los maxi abogados, y vamos a intentar también armar posteriormente una mesa con el Centro PRO y con otros actores con David, con Federico, con otros compañeros y compañeras que que ya le presentaremos más adelante, si esto es posible, pues se abre el hecho de poder debatirlo, analizarlo a profundidad, y qué mejor que hacerlo con los maxi abogados y otras y otros actores políticos que están también metidos en el tema a profundidad. Ya se encuentra con nosotros el maxi abogado Federico Anaya. Federico, muy buenos días.
Buenos días, Ernesto, y buenos días a todas y todos. Gracias, gracias, mi querido Federico. Pues Federico, pues ayer, cuando en ese carteo, ya tú y David andaban ahí en un peloteo de análisis y reflexiones o debates sobre estos puntos. Y la ventaja, insisto, que tenemos acá es que siempre se puede debatir y analizar a profundidad. ¿Qué decir al respecto, Federico, de esto que se está debatiendo y que precisamente pues decíamos, ¿qué título le ponemos, no? A la mesa de hoy, y entonces salía, ¿habrá crisis constitucional por la reforma al Poder Judicial? ¿Cuál sería tu comentario, mi querido Federico? Bueno, si nos vamos por el nombre, título principal o Sí, alguno de los puntos que decías. Bueno, nombre o título principal. empezando por el título, ajá, Eh, Mira, la pregunta es, ¿qué estamos entendiendo por crisis constitucional? es buen punto. Este, Ujú. y yo te diría que, en mi opinión, la crisis ya está, el problema ya está. Estamos viviendo en ella, pero tampoco es una cosa como para morirse. Luego, crisis constitucional lo ponen con mayúsculas y parece que todos deberíamos ir como bonzos a prendernos fuego en la plaza pública. Pero no es el caso. De hecho, a ver, ¿en qué consiste la crisis? La crisis tiene que ver con lo que trinó el Centro Pro. Durante los últimos 30 años, como mínimo, la Suprema Corte de Justicia, que es esta misma Corte, que no nos vengan a decir que estos son distintos ministros que los del año 2000. No, es la misma corte, se ha venido renovando dentro del esquema de Cedillo desde el año 95. Esta corte durante 3 décadas ha dicho de manera sistemática y constante que no es posible revisar la constitucionalidad ni la convencionalidad, por cierto, de reformas constitucionales. Cada vez que se le han planteado estos problemas, esta corte ha dicho no procede. Lo ha hecho la izquierda de manera sistemática. Lo hicieron cientos de municipios indígenas pidiendo que se revisara la reforma constitucional del año 2001 y tenemos la sentencia de la Corte en el año 2002 diciendo no procede. Lo hicieron los partidos de izquierda en contra de las reformas privatizadoras y la Corte dijo no procede. Ahora, lo hizo en base a qué fundamento. No había ninguna prohibición legal ni constitucional. Lo hizo elaborando una doctrina que decía que el poder constituyente permanente, que es el artículo 135, basta y sobra para tomar esas decisiones y que sobre el constituyente permanente la Corte no puede discutir. Entonces, ya estamos en la crisis, estamos desde hace rato, pero se agudizó cuando el ministro González Alcántara Carrancá propuso cambiar el criterio que acabo de decir. Y yo ya lo he repetido muchas veces, lo que es injusto, inaceptable e irresponsable es que cambien el criterio cuando una reforma constitucional afecta al Poder Judicial. Punto y aparte. Esa es la crisis y estamos en ella hace un rato. Ahora, ¿qué dice el PRO? El PRO dice que todas y todos perdemos la oportunidad de cuestionar. No, no podemos perder lo que nunca tuvimos. La Suprema Corte de Justicia siempre había dicho que no se podía. Entonces, entendamos la reforma de la supremacía constitucional, que de hecho a mí me gusta mucho más ese nombre, inimpugnabilidad es impronunciable, este, porque lo que está diciendo es lo que tú, Corte, dijiste durante 30 años, ahora lo vamos a poner en la Constitución. Y deberíamos todos como sociedad preguntarnos cómo es posible que hayamos llegado a este nivel en donde el debate político es, la Corte pretende, y no nos hagamos tontos tampoco, la Corte pretende convertirse en una tercera cámara legislativa para revisar lo que las otras dos cámaras y los congresos de los estados ya hicieron. ¿Por qué decidieron eso? Porque les duele, por egoístas. Esa es la crisis.
Ernesto. Y no teníamos derecho de hacer esto antes. Entonces es una tragedia que en vista de que la Corte tomó esta decisión, el Poder Constituyente Permanente tiene que agarrar y decir, no, pues fíjate que ya sabíamos que no se podía en amparo y ahora tampoco se vale en acciones de inconstitucionalidad ni controversias constitucionales. Ya, gracias, gracias, mi querido Federico. Ya está el otro maxi abogado, David Peña. David, pues ya hice por ahí una introducción amplia. ¿Qué decía al respecto, David, de pues esto que publica el Centro Pro y estas reflexiones o debates o análisis que estaban también haciendo Federico y tú ayer en la nochecita que andaban en ese intercambio epistolar? Sí, gracias. Buenos días, Federico, mi querido Ernesto, a la audiencia igual. A ver, yo creo que el tema, empezando igual por el nombre, ¿no? El título que habíamos propuesto, que propuse para la mesa, coincido con Federico, el tema de la crisis, y además tampoco hay que tenerle miedo a la palabra crisis, o sea, generalmente lo vemos como algo fatídico o algo dramático, pero a veces las crisis nos permiten, no a veces, en muchas de las veces las crisis nos permiten modificar cosas, cambiar patrones, cambiar conductas, arreglar cosas que están mal. Es decir, tampoco es que esté esto de la crisis que se niega también a mencionarlo como tal la presidenta. Entiendo la connotación política que se le está dando y desde luego la presidenta es mucho más cautelosa. Pero coincido con Federico que es un tema de la crisis, ya estamos insertos en esa crisis desde hace varios meses. Y yo más bien colocaría este tema que ahora dice Federico en relación a lo publicado por el Centro Pro, que era un poco la discusión que tenía yo con Federico ayer, era que además no era tampoco tan airada como hemos tenido otras, ¿no? O sea, este estuvo como bastante más light, estuvo medio fresona esta discusión, porque bueno, la audiencia sabrá que nos ponemos de acuerdo, preparamos los temas, vemos los temas y sobre eso empezamos a debatir, digamos, posiciones previamente para poder llegar aquí ya con una posición que genere más interés, digamos, ¿no? En el abordaje. Y justo ayer platicaba, bueno, estábamos en este intercambio en el chat y yo le decía a Federico que yo coincidía con el tuit del PRO, justo por dos aspectos o dos temas sustantivos. El primero era que el elevar a rango constitucional la prohibición expresa de la ley de amparo, eso a mí no me parecía, digamos, mayor relevancia, ¿no? Que era la reforma al artículo 107 constitucional, porque ahí sí efectivamente lo que ya estaba en el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, es decir, que no proceden los amparos contra la reforma constitucional, lo elevan a rango constitucional, entonces decían, pues ahí no tiene mayor, digamos, mayor relevancia porque en la práctica está en la ley de amparo. De ahí se deriva, me voy con esta primera parte, de ahí se deriva el primer tramo de esta crisis o el primer episodio, el primer capítulo de la crisis. Pese a que había una restricción expresa en la ley de amparo en donde se decía que no procedían los amparos contra una reforma constitucional, más de 200 jueces, o no sé si eran 200 jueces, pero hubo más de 200 resoluciones, sobre todo de suspensiones provisionales, admisión de amparo, contra una reforma constitucional, a sabiendas de que el artículo 61, fracción primera, establecía que no procedían los amparos contra una reforma constitucional. Entonces aquí se genera una primera ruptura en la estructura del marco constitucional porque los jueces y algunos magistrados estaban actuando en contra de lo que dice la ley de amparo, ¿sí? Incluso aceptando recursos contra la reforma constitucional antes de que acabara el proceso de la reforma constitucional, que eso era, digamos, para mí me parecía particularmente más grave aún, porque ni siquiera había acabado el proceso de reforma, o sea, ni siquiera se había publicado y ya se estaban amparando contra algo que no estaba publicado. Incluso en términos simples de cualquier otra norma o cualquier otro acto, tú tienes que esperar a que se publique el acto, a que te notifiquen el acuerdo, a que te notifiquen la sentencia, el decreto, lo que sea, para constituir lo que llamamos el acto reclamado en términos de amparo. Es decir, un acto con fecha, con firma, sobre el cual tú vas a combatir o tú te vas a defender alegando que se están violando tus derechos. En este caso, en el caso de los amparos admitidos contra la reforma, ni siquiera la reforma había concluido.
Entonces yo digo, ahí se da una primera ruptura del marco constitucional o una ruptura entrando a la crisis constitucional, insisto, porque los jueces y algunos magistrados aceptaron estos amparos en contra de lo establecido en la ley de amparo. Ese me parece que es un primer punto. Y el segundo punto son aquellos recursos que se presentaron después del 15 de septiembre que tienen que ver con el artículo 105 constitucional. El artículo 105 constitucional establece que serán las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales los medios por los cuales se podrán impugnar leyes, decretos, acuerdos en cuanto a la constitucionalidad. No había una prohibición expresa en el 105 para que las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales alegaran una violación en una reforma constitucional. Y ahí, perdón si me empiezo a hacer bolas, pero es justo, digamos que quiero llevar el debate a ese punto. Como no había una prohibición expresa en el 105 para usar las acciones de inconstitucional, usar en el mejor de los términos, ¿no? Utilizar las acciones de inconstitucionalidad y las controversias para impugnar una reforma constitucional, como no había una prohibición expresa, lo que hizo esta reforma fue poner esa prohibición expresa en el 105. Entonces, ya había una prohibición expresa en la ley de amparo, que no procedían los amparos, se eleva a la Constitución esa misma prohibición y como no había una prohibición expresa en contra de las acciones y de las controversias constitucionales, se pone esa prohibición expresa en el 105. Cerrando el círculo, dice el PRO, ya lo de la ley de amparo ya estaba. Digamos, eso no tiene, ya estaba en la ley y no procedían estos recursos en contra de la reforma. Pero al poner la prohibición expresa en el 105, se cierra la puerta de que por vía de acción o de controversia se puede impugnar una reforma constitucional. Eso es, digamos, la esencia. Federico tiene otra interpretación que no lo voy a hacer spoiler aquí, dejaré que él haga la interpretación y ahorita la discutimos, pero esa es, digamos, la esencia de lo que está diciendo el PRO. Ya no se podía vía de amparo, ahora tampoco se puede vía acción y controversia, que justo mañana está para la sesión del Pleno de la Corte, que están diciendo que se va a mover otra vez la sesión. Ahí hay movimientos interesantes adentro de la Corte, que al parecer no será mañana, para discutir justo acciones de inconstitucionalidad que se presentaron en contra de esta reforma constitucional, porque no había una prohibición expresa y por lo tanto partidos políticos, principalmente en la parte electoral, alegaron diversas violaciones a la ley, diversas violaciones en la reforma y es lo que se estaría discutiendo mañana. Digamos, este es como, perdona el alargue, pero este es como para ir la base de lo que estábamos discutiendo ayer y creo que es la discusión, el centro de la discusión de lo que se va a tener a partir de, ya lleva varias semanas discutiéndose y el día de hoy y mañana va a ser muy interesante la discusión que se dé en la Corte. Gracias. Y sí, y en ese marco hoy y mañana, mientras está este debate, las elecciones en Estados Unidos, ay, nanita, como dicen por ahí. Federico Anaya, como bien señala David, bueno, sobre este mismo punto, Federico tiene una lectura distinta. ¿Cuál es tu lectura distinta? Tampoco es que sea contraria, nada más es en un O, detalle. o sea, ¿no El es pro- contraria, es distinta? exacto. De Sí, por eso hecho, decíamos que el debate de ayer no fue tan airado. Fue así como, ¿a poco así? ¿A a poco no? ver, ¿No? y aparte es en un detalle nada más, porque el PRO, a ver, primero que nada hay que reconocer el espacio en el que está hablando el PRO, que es la República de Twitter. Este, y el PRO, siempre se lo agradeceremos, no abusa de esta nueva posibilidad de Twitter de que te puedas echar rollos más largos. Pero el problema de que tengas muy poquitos caracteres para decir algo implica que tienes que resumir mucho y por lo tanto se te van los pequeños detalles. Entonces el PRO junta y dice, ya hemos perdido, ya dije yo, no hemos perdido porque nunca tuvimos eso, la posibilidad de impugnar la constitucionalidad de reformas constitucionales. Bueno, pero agrega tanto de fondo como de procedimiento. Y ahí es donde no estamos de acuerdo David y yo. De fondo, por lo que nos acaba de decir David, queda muy claro que tanto la ley de amparo para los casos de amparo,
como la... Perdón, mi querido Federico, ¿puedes explicar nada más como nota al pie a qué te refieres con de fondo y procedimiento? Digo, para la audiencia, por A favor. ver, sí, a ver, el asunto es este. La pregunta es, ¿quién puede reformar la Constitución? Y la Constitución lo dice, 2/3 partes de la Cámara de Diputados federal, 2/3 partes del Senado de la República, más la mitad más una de las legislaturas de los estados. ¿Sí? Eso se le llama el constituyente permanente. Esa cosa, ese mecanismo que tiene tres actores participantes, Senado, legislatura, Cámara de Diputados federal y legislaturas de los estados, ese es el que puede hacer el cambio. Lo que decida poner en la Constitución, ese es el fondo, ¿sí? Y el procedimiento es lo que acabo de decir, o sea, tienen que haber una iniciativa de reforma constitucional, la tiene que discutir una Cámara, luego la tiene que discutir la otra, tienen que estar presentes el mínimo de senadores y diputados para que haya quórum, luego tienen que votar y los votos tienen que ser claritos, se tiene que mandar a las legislaturas de los estados y tienen en las legislaturas de los estados que recibirlo, llevar a cabo su procedimiento legislativo. Todo eso es el procedimiento, ¿sí? Y por supuesto que en el momento del procedimiento puede haber errores, muchísimos errores. Y eso, la Suprema Corte ya lo había dicho una y otra vez. La Corte dijo, no me voy a meter a discutir el fondo, porque quien decide qué se pone en la Constitución es el constituyente permanente, no la Corte. Ese es el criterio de la Corte hasta ahora. Pero sí puedo meterme a discutir el procedimiento. ¿Por qué? Porque el constituyente permanente está obligado a cumplir lo que dice el artículo 135 de la Constitución. Y eso sigue ocurriendo porque lo que se reformó ahora en lo que se llama la reforma de supremacía constitucional, lo único que dice es que no proceden las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales contra reformas de la Constitución, pero es un evidente que el 135 sigue vigente. Es decir, tú no puedes agarrar y solo la Cámara de Diputados votar y luego mandársela a las legislaturas y saltarte al Senado. Tú no puedes, con que 3 legislaturas hayan dicho que sí, que están de acuerdo, agarrar y ya aprobarla. No, tienes que cumplir con el procedimiento. Esa es la diferencia de fondo y forma. Ahora, nada ha cambiado en eso. Por supuesto que si no se cumple el procedimiento del 135 constitucional, podrías impugnarlo y la Corte podría decir, oigan, tienen que hablarle al Senado cuando no le hayan hablado o tienen que cumplir con el procedimiento legislativo estricto. Por cierto, para aterrizar de la teoría a lo práctico, en el proyecto que está ahorita en el Pleno de la Suprema Corte, donde el ministro González Alcántara Carranca pretende cambiar el criterio sobre el fondo. O sea, Alcántara dice, ahora sí vamos a meternos a discutir el fondo, cambiando el criterio de la Corte. Y en este momento, en contra de lo que dice ya la Constitución, de que no puedes hacer eso. Bueno, Alcántara, en ese proyecto, también dice que no hubo violaciones de procedimiento, que no hubo vicios de procedimiento, y los analiza uno por uno, y le contesta a los partidos políticos y a la minoría parlamentaria que impugnaron la reforma constitucional también por cuestiones de procedimiento, que no hay cuestiones de procedimiento. Entonces, yo insisto, tengámosle paciencia al PRO porque el trino tenía que ser muy rapidito y por lo tanto no es exacto. Uno, no teníamos la posibilidad de impugnar el fondo de reformas constitucionales. Nunca lo hemos tenido. Siempre habíamos dicho, y lo dijimos siempre en la izquierda, que deberíamos poderlo discutir porque hay cosas tan importantes como la república o los derechos humanos que no deberían cambiarse tan fácilmente. Ojo, y que tampoco es fácil el procedimiento de reforma constitucional, pero todavía deberíamos ponerle más. Eso siempre ha sido nuestra posición en la izquierda. ¿Nunca hemos podido? No, nunca hemos podido. La ¿Y Corte qué? siempre nos contestó, no procede la revisión del fondo de una reforma constitucional O sea, antes del de... fondo, del contenido mismo de la reforma, digamos, cuando dice Exactamente, del exactamente. texto, Jamás pues. lo ha hecho. Ajá. A ver, Ok. y recordémoslo, Y eso es es justo. No, 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 justo ahí coincido con Federico, pues te decía que teníamos nada más una diferencia de perspectiva, no, no tanto y sí, contradicción. una cosa, lo que pasa es que nos sentimos de pronto como que muy nerviosos por la palabra crisis,
Y entonces pensamos que ya se acabó el mundo. No, o sea, si se viola el procedimiento, por supuesto que puedes seguir alegando para defender el 135. Y eso la Corte espero que lo siga. Ahí está la diferencia. Lo que yo digo es que con la reforma al 105 constitucional se cierra la posibilidad de alegar incluso violaciones de procedimiento. Es una interpretación, como dice Federico, ¿no? Yo digo que el 105, al decir no proceden acciones de inconstitucionalidad ni controversias contra reformas o modificaciones a la Constitución, reformas o modificaciones constitucionales, yo lo que digo es, cierras el instrumento para poder llegar, es decir, cierras la puerta. Al cerrar la puerta, decir que no proceden ni acciones ni controversias, ya no puedes alegar después si fueron de fondo o de procedimiento. Esa es mi interpretación. Yo digo, si te cierran el canal, te dicen, el amparo no es la vía. Por ahí ya no puedes impugnar. Y te dicen, vía de acción de inconstitucionalidad y controversias tampoco es la vía. Entonces ya te cerraron la puerta, literal. Ya no puedes alegar después si estás impugnando el procedimiento, que es lo que nosotros decimos que se puede seguir impugnando, ya no podrías alegar porque te cerraron la puerta de entrada. Te dijeron, no es por acción, no es por controversia, no es por amparo. Entonces, yo lo que digo, y es un poco, creo, lo que retoma el PRO es, se cerró esa puerta. Federico dice, no, aunque esté el 105 prohibiendo que vaya por vía de amparo, vía de acción de inconstitucionalidad o vía de controversia, se puede meter al procedimiento. Yo sostengo que no, pero digamos, no solo sí, ahí sí literal es interpretación del Tú, alcance o sea, del artículo. tú sostienes lo mismo que el PRO. Sí, 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 que no, que se cierra la puerta para poder impugnar incluso vía de procedimiento, cosa que sí teníamos antes, como dice Federico. En cuanto al fondo, coincido, nunca se había pronunciado. Hasta ahorita este primer recurso, este primer paquete que sacó Alcántara Carranca sobre decir, no me meto al procedimiento, no nos metemos, pero sí nos metemos al contenido, que eso sí es contrario a los últimos del 95 para acá, de sus criterios, digamos, de esta época de la Corte, Sí. es el primero, o sería el primero, donde sí se están metiendo al fondo y no a la revisión de procedimiento. Entonces, creo que ahí hay un tema, digamos, interesante, porque ahora habría que ver justo lo que hoy escuchaba en la mañana, que se iba a posponer la sesión de mañana, porque aunque ya se había publicado el jueves en la noche la reforma al 105 y al 107, no se le había notificado formalmente a la Corte, aunque parezca broma, la reforma del 105 y del 107. En tanto no se le notificaba formalmente a la Corte, aunque ya esté publicado en el diario oficial, se tiene que analizar el alcance de esa reforma, el artículo transitorio donde dice que las acciones de inconstitucionalidad y controversias presentadas ya en trámite contra una reforma constitucional tendrán que ser sobreseídas, es decir, desechadas, ni siquiera analizadas. Ahí la Corte tiene que hacer ahora otro análisis. Qué ¿Cómo barbaridad. procede contra de la reforma del 105 y del artículo transitorio del 105 que dice las acciones de inconstitucionalidad y las controversias ya admitidas, ya en trámite, tendrán que ser desechadas? Este, no utiliza el término desechadas, dice seguirá en el procedimiento establecido en esta reforma, una cosa así, pero o sea, la interpretación, la traducción es que serán desechadas. Por eso la Corte, creo, según dijeron hoy en la mañana, estaba esperando esa notificación para ver cómo va a actuar ahora que ya está la reforma, otra publicada, la del 105 y 107, por eso, para ver cómo los va a resolver. Por eso, todo este galimatías es lo que nosotros decimos es parte de la crisis constitucional. Insisto, no implica, como dice Federico, la debacle, la caída de la República. No, hay una crisis y es interesante incluso hacer este análisis. Ver qué va a hacer mañana la Corte, no solo con ese proyecto, si puede alcanzar mayoría o no, sino más bien qué va a hacer ahora la Corte con la interpretación del artículo 105, como dice Federico, y la consecuencia de esa reforma. Ayer yo le decía a Federico, nada más para seguir en el debate, ok, si la acción de inconstitucionalidad o el proyecto de Alcántara Carranca
se metiera con el tema de procedimiento, dice Federico, pero no se metió, efectivamente. Y yo le decía, ok, si se metiera con el procedimiento, entonces sí valdría la acción de inconstitucionalidad para tirar la reforma. Y dice Federico, sí, y claro, pero ahora con el 105, como dice, que la acción de inconstitucionalidad no es el mecanismo para impugnar una reforma, perdón que nos hagamos tantas bolas, pero ese es justo el debate que se tiene en la Corte y en las magistraturas. ¿Cómo se va ahora a resolver incluso los amparos que ya están admitidos? ¿Cómo se van a resolver si ya hay una reforma nueva a la Constitución que dice que no se puede impugnar la reforma ahora también desde la Constitución? Aunque ya estaba en la ley de amparo, no se cumplió, ahora en la Constitución. A ver cómo van a resolver todos esos jueces que tienen en los amparos, ya que está publicada la reforma desde el jueves, pensaría yo que tendrían que emitir un acuerdo y decir, atendiendo a la reforma del artículo 107, se desechan todos los amparos. Creo que no va a ocurrir eso y por eso va a alargar la crisis con el Poder Judicial derivado de la reforma al propio Poder Judicial. Ay, qué enredado. Qué cosa. Oye, Federico, a ver, déjame invitarte a que seas tú el abogado defensor de David Peña. Dice, dice, Alma Rosa Pensamiento, de derecha el David, no hay más, ¿no? Después de esta extraordinaria exposición que nos hace, pues es que también es intentar sacar a mucha gente que quiere colocar a compañeros como David o el PRO o quién sabe quién es más en lugares en donde me parece que se desvía un análisis y una reflexión que puede ser, que es interesante. Y el segundo planteamiento sería, les aviso que, perdón la interrupción, vamos a lograr tener un enlace con Violeta ahí en el poblado de Ayotzinapa en unos 6 minutos aproximadamente. Perfecto. Federico y David, les preguntaría también, pareciera que estamos caímos en el torbellino de el interpretacionismo. Todo hay que interpretarlo. Y estar ahí los abogados en esos debates y el Congreso y el Poder Judicial de la Federación, todo es cómo lo interpreta y entonces pareciera que no hay algo que pudiera ser categórico, firme, que no esté sujeto a una interpretación. Tengo esa sensación de que estamos ahorita como, digo, siempre se ha hablado del tema de la Suprema Corte interpretó tal, eso lo entiendo, pero me parece que ahorita esa es una escalada tremenda de interpretacionismo. ¿Qué decir, Federico? A ver, primero vayámonos acostumbrando hace rato, más o menos 10.000 años, que el derecho es pura interpretación y cada parte va a interpretar lo que le conviene. Y ojo, hay partes. A ver, hago la defensa de David. O sea, es muy injusto que digan que David está a la derecha, porque su récord personal demuestra exactamente lo contrario. Lo que ocurre ahorita, igual que con el PRO, es que por el azar de este debate específico entre el poder legislativo y el ejecutivo, por un lado, y por el otro el poder judicial, este concreto, los concretos que tenemos ahorita, parecería que David y el PRO están en la derecha. ¿Por qué? Porque hay un proceso democrático que triunfa en 2018, vuelve a triunfar en 2024 y decide que va a hacer una reforma judicial que obviamente está afectando una inmensa cantidad de privilegios. Y por eso es importante la cuestión del criterio, Ernesto. La Suprema Corte de manera sistemática había dicho que la Suprema Corte no puede revisar el fondo de reformas constitucionales. Siempre lo había dicho. Y ahora cambió el criterio. ¿Por qué? Porque ahora le afectó a ella. En otras palabras, no está pensando, y esto es público y notorio, no veo quién pudiera negarlo, a menos de que quieran ser más necios de lo que están siendo. La Corte cambió su criterio porque le afectó al Poder Judicial como existe actualmente esta reforma constitucional. Ahora, la izquierda siempre habíamos dicho que la Corte debería entrar a discutir el fondo de las reformas constitucionales, especialmente cuando éstas violen derechos humanos. Por eso apoyábamos que los municipios indígenas cuestionaran la mala reforma indígena del año 2001.
Por eso apoyamos que se revisara la reforma que privatizó Pemex y Comisión Federal de Electricidad en 2013-14. Por eso apoyamos desde Morena que se revisara en la Corte la reforma que convirtió el Distrito Federal en CDMX, permitiéndole al jefe de gobierno, nomás porque tenía linda cara, que él presentara la iniciativa de constitución nueva. Incluso, perdón, me sumo ahí, Federico, y apoyamos desde la izquierda también las acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la ley de radio y televisión, Es, derivada después de la ley no, 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 Televisa. no, pero cuidado, pero también se impugnó no solo la ley, sino también la La reforma constitucional. Constitución, claro, por eso, la Exactamente. reforma a la Constitución, al artículo 6 y Así 7 es. en tema se metió libertad de expresión, muy bien, en los términos de la Convención Americana, Entonces, pero se metió todo un tema del listado del IFT y de las concesionarias, impugnamos también esa reforma. Es decir, este mecanismo, perdón que te quite la palabra, Federico, pero para complementar, este mecanismo era justo el que usábamos desde la oposición. O sea, por eso nosotros decimos, utilizábamos ese mecanismo desde la oposición. Hoy no somos oposición, pero ese mecanismo sigue siendo o seguía siendo, desde mi interpretación, el último reducto, la última posibilidad para impugnar una reforma constitucional solo en cuanto al trámite. Ahí sí coincido con Federico, nunca habíamos podido meternos al fondo de una reforma en cuanto al exacto. trámite. A ver, Hoy, no, a ver, una sí, cosa, y ahí es donde está nuestra diferencia. Por trámite y por procedimientos, en mi opinión, se puede seguir impugnando. Pero, a ver, me pidieron una defensa tuya, David. David, tú no estás en la... perdón, ahí sí siéntese abogado, está hablando su abogado, perdón. Exactamente. Tú no estás en la derecha. Está demostrado que siempre ha estado en la izquierda. Pero hagámonos cargo de que ahorita como está el debate, el PRO y David aparecen de aquel lado, del otro. No es porque ellos estén en la derecha, es porque la Corte de manera hipócrita y absolutamente irresponsable cambió su criterio y son los 8 ministros de la derecha dentro de la Corte. Y por eso tendremos que ser bien responsables. Este sí es un llamado al PRO, porque si nada más discutimos en abstracciones, entonces no vamos a darnos cuenta que hay momentos cuando hay una disputa política concreta, específica, en que de repente la maldad de los opresores los hace, ahora sí, ellos ponerse la bandera de la defensa de los derechos humanos que nunca habían defendido. Y hay que ser bien críticos en eso, porque el problema, y aquí es un problemón, el triunfo democrático implicó la movilización de la gente. Y regreso a la cuestión de la interpretación. ¿Por qué nos odian a las abogadas y a los abogados? Porque todo es interpretable y luego siempre le vamos a encontrar una colita. Por ejemplo, ahorita hay varios en la banda que apoya a los 8 ministros de derechas, como Cosillo y demás, que dicen, pero el transitorio de la última reforma de la eh, supremacía constitucional dice los que estén en trámite, pero como ya en el caso otro ya cerramos la instrucción, entonces ya no está en trámite. Perdón, eso es estar empezando a cortar los pelos de rana calva, exactamente como hemos hecho que nos odie la sociedad. Porque la sociedad lo que hizo fue votar porque quería elegir a sus jueces. Y esa es la parte que de pronto como que no hemos entendido. Bueno, Y pues pues ujú. la gente se enoja, pero ojo, vive Dios, este hombre David no está en la derecha. Y tampoco el PRO. Son No, jesuitas, no, son simpáticamente jesuitas, pero no están en la derecha. ya, y yo no tú, soy Jesús, yo no soy Jesús, pero creo que no, no, Violeta se está conectando, ¿no, sí, Ernesto? ya se está conectando. Oye, y ellos son simpáticamente jesuitas, ¿y vos qué serías, Federico? Yo soy un comecuras. Siempre se lo dije a don Samuel. Ateo. No, yo nada más aprovechando esto, Sí, a ver, en el chat justo están diciendo, no, es que entonces David es de oposición y es de derecha. A ver, compañeras, compañeros, o sea, yo no voy a hablar de mi trabajo, de mi trayectoria, pero justo una parte desde la defensa de derechos humanos se tiene que hacer la crítica al poder. Pero casi no te oyes. ujú, Se ¿Ya tiene que está hacer bien? se tiene que hacer la crítica al poder, al gobierno.
Si el gobierno es de derecha, del PRI, del centro, de izquierda, de centro izquierda, está muy bien, podemos coincidir con políticas de gobierno, podemos no coincidir con las políticas, pero parte del ejercicio fundamental es ser crítico a las acciones de gobierno. Hoy, si eres crítico a las acciones de gobierno, te conviertes entonces en la derecha. No, compañeros, es que no es tan fácil el debate, o sea, no es tan sencillo. Tiene muchos matices y muchos grises entre uno y otro. ¿Me explico? No eres de izquierda, apoyas, aplaudes la reforma al Poder Judicial, entonces eres de izquierda. Criticas la reforma al Poder Judicial, entonces eres de derecha. Me parece que ese posicionamiento dualista, ¿no? Ese posicionamiento de estás de un lado o del otro, creo que deja en el margen de análisis muchos otros tonos de grises que a mí me parece muy interesante justo meterte a la discusión. ¿Por qué? Porque alguien nos puede decir, es que ustedes, ¿qué criticaban del gobierno de Peña Nieto? Pues prácticamente todo. ¿Qué criticaban del gobierno de Calderón? Pues prácticamente todo. ¿Qué criticaban del gobierno de Fox? Pues igual. ¿Por qué? Porque nos convertimos en una suerte de voz crítica de la parte que tiene que ver con justicia, derechos humanos, tal, esta parte ahora incluso de procesos democráticos. Eso hoy, como dice Federico, no es que nos coloque de la derecha. El discurso que ha asumido la derecha hoy frente al gobierno es un discurso que nosotros desde la izquierda hemos usado durante años como oposición a los gobiernos. Entonces, que hoy sea, como dice Federico, ese discurso arropado en los derechos humanos, no implica que nosotros estamos en la derecha, Bien. sino que ahora ese discurso está siendo utilizado por la derecha para cuestionar, para golpetear al gobierno, pero ha sido un discurso coincidente y consistente. Yo la otra vez revisaba, alguien me preguntaba sobre la ley de seguridad interior que publicó Peña Nieto, que impugnamos vía de amparo y que no pasó y que se fue vía de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia. Se tumbó la ley de seguridad interior, utilizamos como sociedad civil ese mecanismo para ir a la Corte, presionamos para que se presentara y mis posicionamientos frente a la ley de seguridad interior eran muy parecidos a los que argumentaba aquí cuando fue la reforma a la Guardia Nacional. Y Ya. entonces alguien podrá decir, claro, entonces eres de derecha. No, pues es que ese era mi posicionamiento en 2014 y 10 años después es el mismo posicionamiento consistente en materia de derechos humanos. Antes era un gobierno y ahora es otro, sí, pero mi posición política no cambia. Mi posición sigue siendo desde la perspectiva de derechos humanos. Alguien hacía burla ahí en el chat de, pues ¿para qué si David todo lo lleva a la Comisión Interamericana y todo lo lleva a la Corte Interamericana? Ojalá fuera la Comisión y la Corte una salida efectiva. Son salidas muy largas, muy tediosas y a Ya. veces imposibles de cumplir. Cierro porque ya está a cuadro mi querida Violeta y no le quiero robar su tiempo. Oye, muchísimas gracias, David y Federico. Pues quédense aquí con nosotros, que va a estar interesante ahorita este enlace que vamos a hacer con Violeta ahí en el poblado de Ayotzinapa, precisamente, con las jornaleras y jornaleros que están por salir. Y le avisamos a este programa, después de escuchar a David y a Federico, le vamos a llamar ahora sí para el masterclass, para ir clarificando esas malas interpretaciones y que este es de derecha y de izquierda, más claro imposible ahorita en la exposición de David y Federico. Muchas gracias.